buenas tardes a todas, a todos. Yo estoy muy contenta de tener en este evento reunidas a una gran cantidad de académicas y académicos de primer nivel, pero sobre todo con un fuerte interés y compromiso en discutir problemáticas de carácter nacional que no podemos dejar pasar por alto. No podemos permitir retroceder en los derechos humanos de las mujeres. Sabemos que ha habido distintas iniciativas en algunos estados de la República y, bueno, una iniciativa en el Senado. Y entonces creo que es muy importante que nos juntemos, no solo quienes están en la mesa, también todas las personas que están aquí con nosotras, para realmente reflexionar qué está pasando y sobre todo qué podemos hacer. Quiero también decirles que estamos organizando este evento entre el CEICH, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y el Programa Universitario de Estudios de Género, que es algo que también me da mucho gusto. Y para poder iniciar este diálogo, este conversatorio, voy a simplemente a mencionar a la gente que nos acompaña en la mesa. No voy a poder hacer una presentación de cada una y de cada uno, porque entonces se nos iría mucho tiempo en esto. Nos acompañan la doctora Ana Muchastegui, de la UAM Xochimilco. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. La doctora Daniela Cerva, de la UAM Coajimalpa. Muchas gracias. La maestra Elsa Muñiz García, de la UAM Azcapotzalco, que no sé si todavía no ha llegado, seguro se integrará. La maestra Estefanía Abela, que tampoco ha llegado, pero seguro que va a llegar. La doctora Hortensia Moreno, del Instituto de Investigaciones Sociales. El licenciado Jaime Fabricio Guerrero, del CEICH UNAM. El maestro Leonardo Olivos, del CEICH. La maestra Lourdes Enríquez, que es una gran colaboradora del CUEG. La doctora Lucía Rafael, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La doctora Lucía Melgar, que viene del ITAM, pero también es una muy cercana colaboradora del CUEG. La doctora Marta Lamas, que es investigadora del CUEG. La doctora Patricia Castañeda, que es del CEICH, y la doctora Teresa Ordorica. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, y voy a dejar el micrófono a la maestra Berta González, que es la secretaria académica del CUEG, quien moderará esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues bien, como lo dice la doctora Buquet, el motivo de este conversatorio es discutir las recientes iniciativas públicas que se han tomado en este año en el país y que ponen en cuestión de alguna manera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los derechos de las familias diversas, entre las que están las familias homoparentales. Queremos plantear 3 casos paradigmáticos para discutir en la mesa. Uno de ellos es el de Guerrero, el que surge en Guerrero cuando el gobernador Ángel Aguirre, a principios de mayo, propone una iniciativa denominada Por una maternidad libre y segura, que consiste en una reforma al Código Penal del Estado y a la ley en materia de salud, orientada a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta iniciativa, como sabemos, movilizó a una serie de actores sociales, tanto en pro como en contra de la misma. Numerosas organizaciones feministas y civiles la apoyaron, mientras que miembros de la Iglesia y otros grupos, ¿no?, sociales la condenaron, e incluso se llegó a amenazar al gobernador con la excomunión. Finalmente, las comisiones de Salud, de Justicia y de Equidad de Género en el Congreso local aprobaron con 9 votos a favor y 5 en contra un dictamen en contra de la iniciativa presentada.
bueno, este es el panorama en Guerrero. En Nuevo León se propuso una modificación a la Constitución del Estado con el fin de garantizar el derecho a la vida desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural. Esta iniciativa fue aprobada en primera vuelta 7 días después de ser presentada. Todavía no se ha aprobado de plano, pero en primera vuelta fue aprobada. Y por otra parte tenemos el caso que surge aquí en el Distrito Federal con la instalación de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano en junio en el Senado. Es una comisión ordinaria que preside el senador jalisciense José María Martínez Martínez del Partido Acción Nacional, quien en el día de la instalación de la comisión hizo declaraciones pues de tipo discriminatorio, ¿no? Como decir que las mujeres son un vehículo para la vida, que las familias diversas a la tradicional son una moda, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto consideramos muy relevante que desde la academia y desde el feminismo se emita una visión crítica que aporte al debate público sobre estos temas. Proponemos para este efecto un diálogo de aproximadamente hora y media, en la que las especialistas y los especialistas aquí presentes tendrán un espacio de 3 minutos aproximadamente para presentar su visión, su opinión sobre los temas. Y bueno, iremos cediendo la palabra según la soliciten, para que el diálogo fluya lo más ágilmente posible. Pues como una pregunta para abrir el debate, yo plantearía ¿qué implicaciones considera que tienen este tipo de iniciativas en la actualidad para el ámbito jurídico, político y social en la nación? No sé si alguien quiera participar en primer lugar. No sé, doctora Lucía Rafael, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy rápida porque hay gente en el público que me gustaría que también pudiera participar, entonces no van a ser ni los 4 minutos. Muchas gracias por la invitación, Ana, Berta. Lo que creo particularmente desde el derecho, y no solamente desde el derecho, es la parte del Estado laico que está siendo vulnerado de una manera terrible, ¿no? Yo creo que se están dando, o sea, todos estos 3 puntos que estamos hablando y otros que no hemos visto, digo que no se mencionaron, pero que hemos estado viendo durante estos últimos meses, es una verdadera y sistematizada violación de ese Estado laico, una presencia cada vez más acendrada de los grupos conservadores de la Iglesia, como Provida, en las instancias que trabajan en la elaboración de políticas públicas, como es el caso del Instituto Nacional de Población, que de hecho han presentado trabajos importantes de Provida, que han tenido una enorme presencia, mayor que la academia misma, para proponer las reformas que se han trabajado en materia de población, ¿no? Dice, no puedo dejar de pensar que todas estas medidas que nos reúnen aquí y estas que ya había mencionado no tengan que ver con esta tendencia del gobierno actual a tratar de cambiar todo lo que tenga que ver tanto en actos públicos como en políticas públicas en relación a ciertos arreglos con la Iglesia y particularmente con la visita del presidente Peña al Vaticano. Pensaba, y esto es solamente una hipótesis porque no tengo ninguna fuente al respecto, la época del presidente Lula en Brasil, cuando hace estos acuerdos con el Vaticano, en el cual recibe un apoyo económico muy fuerte para supuestos programas sociales, y a cambio de eso Lula cede ciertas cosas. Creo que lo que está pasando ahorita, ese es el marco general. Creo que es muy peligroso, creo que es muy importante y no lo podemos ignorar porque todo lo demás que se está dando va en ese sentido. Entonces eso es lo que yo quería aportar, aparte de bueno, la crítica terrible a la comisión. Muchas gracias, doctora Rafael. ¿Alguien más quiere participar de ese día? Bueno, aprovechando la cercanía, quiero felicitar esta iniciativa, creo que es muy importante que como academia nos reunamos, y lo digo muy en serio porque mi propuesta de una vez adelante es que tenemos que seguir como academia unidos y sacar un comunicado conjunto. Ya en otros foros se ha pedido y creo que sería muy importante que lo hiciéramos. Continuando con lo que acaba de decir la doctora Rafael, yo añadiría que tenemos que ver el contexto mundial y creo que estamos realmente en tiempos oscuros, sin exagerar. Leí que la ONU, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para apoyar a la familia misma que fue apoyada por Rusia y Qatar y estos países tan
democráticos y liberales. La Gran Bretaña hizo un comentario que me parece importante, dice: no solamente están excluyendo a las familias homoparentales, están excluyendo a cualquier tipo de familia, incluyendo las que son abuelos y nietos, personas solas, etc., ¿no? Entonces, creo que por un lado tenemos que situarnos en el contexto mundial y ver que hay una regresión general, y por otro lado creo que desde hace tiempo en México, como también señaló la doctora Rafael, se está llevando a cabo la agenda del Vaticano, y siempre lo primero que decimos, o a veces surge, es: el PAN está impulsando la agenda del Vaticano. Yo creo que son todos los partidos, desafortunadamente. El PRI apoyó la penalización del aborto en diferentes estados. Integrantes de todos los partidos aprobaron la Comisión de la Familia y forman parte integrante de la Comisión de la Familia. Entonces, el problema, creo, es que los partidos que tenemos no nos representan, ¿no? Y que de alguna forma, en efecto, el Estado está cediendo a los principios de laicidad, y que en este sentido, y además están aprovechando, como siempre lo han hecho, que los derechos de las mujeres para ellos son moneda de cambio. Creo que en un momento en que la política está sujeta a todas estas negociaciones y intercambios de una ley por otra, etcétera, nuestros derechos están realmente en peligro. Y digo, no solamente los derechos de las mujeres, también los derechos de cualquiera que no forme parte, digamos, de una masculinidad heterosexual, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es muy grave lo que está pasando, y que una propuesta que yo haría, aparte de la que dije para la academia, que creo que es importante que nos unamos y que más allá de diferencias políticas que podamos tener, hagamos un frente común en un momento tan difícil, porque además la otra iniciativa que acaba de salir también es a nivel de diputados del PAN, acaban de volver a proponer, porque ya la tenían, una iniciativa para defender la vida desde la concepción en la Constitución Federal. O sea, la propusieron la semana pasada. Entonces se viene todo junto. O sea, creo que es evidente que no es nada más, son acciones aisladas, forma parte de un embate generalizado que corresponde a lo que ya ha sucedido en otros países y está sucediendo. Entonces, quizá, empezar por ahí, y que quizá una serie de, además de criticar a estos políticos, deberíamos hacerles una serie de preguntas sobre qué significa para ellos el bienestar de la sociedad. Y creo que un primer punto es, pues, el tema de la violencia, ¿no? Que podríamos empezar quizá por ahí, pero no voy a tomar más la palabra por ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ya que está cerca. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que estas iniciativas siempre han estado. Mi visión del proceso, yo trabajo política pública y procesos de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado. Creo que el proceso de transición en México se dio de una manera a saltos. Entonces tenemos avances y tenemos retrocesos. Mi pregunta es: están presentándose estas iniciativas y están siendo votadas, ¿sí? ¿Quién está votando estas iniciativas? A la par tenemos una cantidad de reformas que tienen que ver con el aumento de participación política de las mujeres, ¿sí? Tenemos, la próxima elección va a la paridad. ¿Qué pasa con esas mujeres que están representando supuestamente al colectivo femenino, a una agenda, esperemos, y se están presentando estas iniciativas? En el caso de Guerrero es patente cómo una perredista se da vuelta a última hora para, votar en contra de lo que ella, suponía que era la propuesta del gobernador. Aquí hay que analizar el tema de la disciplina parlamentaria, hay que analizar qué están haciendo los partidos políticos, y hay que analizar que las personas que están decidiendo son quienes nos estamos eligiendo. Y creo que el trabajo que tenemos que mirar de fondo es la agenda que ha hecho, creo, el gobierno de los últimos 10 años tiene que ver con participación política y violencia, básicamente. Pero la participación política de las mujeres, ¿a qué nos ha llevado? ¿Sí? Porque efectivamente se han creado muchísimas instituciones y dependencias dentro del Estado. Tenemos ¿cuántas comisiones en el Senado, en la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa con estas comisiones? ¿Por qué no les demandamos a estas comisiones que también se pronuncien? Tenemos que hacer un trabajo, creo, mucho más a la par con aquella parte del Estado que nos puede servir, que se creó gracias a los movimientos de mujeres,
al movimiento feminista, digamos, a la presencia de académicas importantes, ¿no? Que, bueno, quiero nombrar a Marcela Lagarde, que gracias a su, digamos, participación en un periodo de la legislatura se promovió la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, creo que eso también es creo que ellos también, estas comisiones, tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen que ser parte de esta interlocución. Muchas gracias, doctora. El doctor Jaime Fabricio, aprovecho para corregirle, hace rato dijimos licenciado, es doctor Jaime Fabricio, que lo va adelante, por favor. Bueno, como no nací con un título, no me moriré por ello. Muchas gracias. Me da mucho gusto que Lucía Melgar haya comentado lo de Naciones Unidas, porque a mí me brincó mucho ver esto. Y nada más quería agregar que también está la propuesta que en septiembre Rusia va a proponer algo muy parecido a defender, y así está presentado, algo para defender los valores tradicionales, cualquier cosa que eso sea, y está siendo defendido más o menos por este mismo grupo de países que mencionaba Lucía Melgar, Qatar, básicamente esta Liga Musulmana, algunos países asiáticos. Y la idea dentro de estos valores tradicionales precisamente es que las Naciones Unidas pongan en su agenda de derechos humanos promover una visión tradicional de la familia, porque en esto que comentaba Lucía Melgar, cuando se hace esta propuesta se hace esta contrapropuesta de Rusia, pero también de Gran Bretaña, pero también había una de parte de, si no me equivoco, de los Emiratos Árabes o de Arabia Saudita, que quería poner explícitamente que la noción de matrimonio era una noción de matrimonio de mamá, papá e hijos, y de hecho explicitar bastante los roles de género que debe haber en el matrimonio, y que la retiran precisamente cuando no se apoya la propuesta de expansión de Gran Bretaña, un poco sintiendo que ya se había ganado esta lucha y que la noción de familia ya estaba bastante clara. Parece que lo que viene en septiembre por parte de Rusia es tratar de avanzar esa agenda, y sí llama la atención que México se abstuvo, que por un lado, pues, qué bueno que no apoyó esta medida, pero por el otro lado es bastante grave que si tienes promoviendo el Día Internacional de Combate a la Homofobia, pues ahí no te posiciones con más claridad. Y no nada más fue el caso de México, también fue el caso de Brasil. Entonces fue bastante preocupante que las supuestas izquierdas vanguardia de Latinoamérica tampoco estuvieran presentes. Muchas gracias, doctor Fabricio. Aprovecho para anunciar la doctora Elsa Muñiz ya nos está acompañando, y también la maestra Estefanía Vela. Cedo la palabra a la doctora Marta Patricia Castañeda, por favor. Buenas tardes, también me sumo a la felicitación por el evento y por esta convocatoria. Agradezco la invitación y ver tantas caras conocidas y aquí convocadas. Suscribo todo lo que se ha dicho antes, pero solamente quisiera destacar que no hay quien monopolice el pensamiento conservador en México, que creo que debemos tener una mirada muy amplia en términos de que no solamente es patrimonio de la Iglesia Católica o del Partido Acción Nacional, es un pensamiento que está mucho más difundido y difuso de lo que nos gustaría, y si esta convocatoria es a pensar en términos integrales de cómo participar desde la academia, pensemos también que en la academia no solamente hay un profundo pensamiento conservador en una parte de ella, sino que desde aquí también se define, se retransmite y se reproduce parte del pensamiento conservador. Y en ese sentido tenemos una tarea bastante fuerte por delante. Gracias, doctora. La maestra Lourdes Enríquez, por favor, adelante. Gracias, bueno, yo también me sumo a esta iniciativa. Felicito que tanto el juez como el CELICH estén convocando. Gracias, Ana, gracias, Berta. Bueno, yo lo que diría es que yo creo que es una estrategia muy bien orquestada desde los grupos, como bien dice Patti. Yo creo que deberíamos llamarles neoconservadurismo, o yo diría antiderechos también, porque se han estado apropiando del discurso de los derechos humanos para hacer todas estas argumentaciones que están haciendo en los tres poderes, sobre todo con esta comisión ordinaria para la familia y el desarrollo humano, que habría que ver qué es eso del desarrollo humano, qué están entendiendo, qué valores están a la base de esto que llaman desarrollo humano y este modelo único de familia.
Y bueno, es muy preocupante que un senador, que según entiendo es abogado de Jalisco, no conoce la laicidad del Estado, las nuevas reformas constitucionales en materia de laicidad, el 24, el 40, ¿no? El 40 que dice que somos una república federal, democrática, representativa, y se le sumó la palabra laico, que ya lo laico debe permear todas las instancias, no nada más la educación como estaba antes. Y por otro lado el artículo 24, ¿no? Donde hay libertad religiosa, libertad de convicciones éticas y libertad de conciencia. Entonces eso por un lado yo creo que lo tenemos que trabajar desde la academia, desde la teoría. Y por otro lado, pues como un senador, abogado, no conoce los tratados internacionales y todo este andamiaje jurídico del derecho internacional de los derechos humanos que ha firmado México, o sea, es vergonzoso. Y por otro lado también se atrevió a criticar y a decir que se había extralimitado varias de las resoluciones de la Corte que tienen que ver con estos temas. Entonces, a mí me preocupa que el Poder Judicial no se ha pronunciado ante esta descalificación. Y bueno, suscribo también todo lo que han dicho hasta ahorita. Gracias, maestro Lourdes. Yo aprovecho aquí la intervención de la maestra Lourdes Enríquez para plantear otra pregunta que se puede considerar para la discusión, y es la siguiente. Estos grupos que están apoyando esta serie de iniciativas que ya planteamos en estos términos, con frecuencia lo han justificado en los derechos humanos. Entonces cabría preguntarnos qué noción de lo humano subyace a este tipo de discursos. En la categoría humano, ¿qué están incluyendo este tipo de discursos, este tipo de iniciativas, y qué están dejando fuera? ¿A quiénes excluyen? Cedo la palabra a la doctora Marta Lamas. ¿Estás? Bueno, me sumo a las felicidades o felicitaciones, las dos. Y a mí hay una cosa que dijo Daniela que me parece muy importante que revisemos, ¿no? O sea, ¿por qué la diputada Jiménez Rumbo, que impulsa al principio y es perredista, se echa para atrás, ¿no? Como un indicador de que en quienes confiamos y en quienes votamos, ¿no? Y no solamente eso, cómo se movió el obispo de Acapulco, el dinero que hubo debajo de la mesa, las presiones, los litigios adentro del PRD, ¿no? Creo que yo evidentemente que me siento compañera de viaje del PRD y me preocupa mucho más lo que pasó en Guerrero que lo que pasó en Nuevo León. Nuevo León lleva ya 3 veces que intenta meter la protección de la vida desde el momento de la concepción, y la vez anterior el propio gobernador Natividad González Parrar lo paró, ahora se paró en la segunda vuelta porque hubo, digamos, línea desde tanto del PRI o de gobernación. Entonces, yo lo que creo es que no podemos ir a todas, no podemos ir a todas las batallas al mismo tiempo porque ni somos tantos ni tenemos tantas energías. Yo me preguntaría dónde están los grupos de feministas jóvenes que secundan lo que las que estamos sentadas aquí en la mesa impulsan, y no veo muchos. Hay por ahí algunos, está la cuarta ola maravillosa de jovencitas en el ITAM, y hay, evidentemente hay, pero ¿quiénes somos los que vamos a dar la batalla? ¿Cómo la vamos a dar? Y la estrategia, porque horrores los vamos a ver todo el tiempo. Tenemos que elegir cuál de esas batallas vamos a dar, ¿no? A mí es lo que me parece que habría como que ir viendo. Me parece importante lo que dijo Lucía, de sacar algún tipo de resolución de todos los académicos, pero más allá de eso, o sea, el cabildeo de ir a las comisiones a hablar, el tema de ponerle los ojos a alguien, ¿no? Como yo insisto, a la diputada Jiménez Rumbo, me parece que habría que acosarla mediáticamente, en el sentido de que diga por qué cambió su posición, que fue muy importante que ella cambiara la posición. ¿Qué hay atrás de ese cambio de oposición? Y luego el contexto, que también Lucía hablaba del contexto mundial, pues no es casualidad que este año es los 20 años de Cairo, y que México firma en los 20 años de Cairo la importancia de revisar las leyes punitivas contra el aborto, y que el año que entra son los 20 años de Beijing. En los 20 años de Beijing, México firmó cosas importantes y tenemos que tener algún tipo de estructura representativa de esta confluencia académica con valor como para presionar al gobierno a que se cumplan los acuerdos tanto de Cairo como de Beijing. Y por último, con respecto a lo que decía aquí mi compañera Berta, el tema de derechos humanos, está en este momento la posibilidad de que
nefastísimo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se reelige, creo que una de las batallas inmediatas que deberíamos de dar es tratar de frenar esa reelección y que sea elegida una persona con criterio verdadero de derechos humanos. Muchas gracias, doctora Marta Lamas. Cedo la palabra a la maestra Natalia Flores y aprovecho para presentarla. Ella es la secretaria de Equidad del Programa Universitario de Estudios de Género. Adelante, doctora. Bueno, yo quería hacer un comentario en dos como líneas diferentes. Una que me parece muy importante es como señalar esta permanente esquizofrenia del Estado, ¿no? De que por una parte tiene un programa de políticas públicas muy fuerte, está el Instituto Nacional de las Mujeres, en el nuevo plan del presidente actual se incluye como específicamente la transversalidad de la perspectiva de género en todas las secretarías, en todos los planes y en todos los programas, ¿no? Y como es algo a lo que se le ha dado mucho impulso y algo que las feministas también hemos trabajado mucho, bueno, aquí está Diana, que trabajamos en alguna ocasión esos temas, ¿no? Y como al mismo tiempo, o sea, mostrar y señalar también que este tipo de iniciativas también son política pública, ¿no? Y son política pública que atenta directamente contra los derechos de las mujeres, o sea, que la política pública no son nada más los programas que se hacen de desarrollo para las mujeres, lo que hacen las secretarías de las mujeres, los institutos nacionales y municipales, estatales, etcétera, sino que es un discurso bastante contradictorio y esquizofrénico, porque por una parte sí, el Estado tiene bien puesta la camiseta de la política pública, pero por otro lado no se reconoce que al mismo tiempo está impulsando otro tipo de políticas públicas contrarias precisamente a esto, ¿no? Y la segunda cosa que quería decir es también que estas cosas nos interpelan como movimiento feminista, no, mejor no como movimiento feminista, como feministas, porque pues habría que discutir si hay un movimiento feminista actual en México que haya salido a la calle a gritar que no, etcétera, ¿no? Pero como feministas, digamos, nos interpela en el sentido de que creo que hemos apostado muy fuerte por la participación política y por la institucionalización de la perspectiva de género, ¿no? Como que esa ha sido la bandera de buena parte del feminismo institucional en las últimas décadas, y ahora quizás sería un momento para pararnos y preguntarnos, bueno, sí, está bien padre, pero ¿de qué nos ha servido, no? O sea, ¿de qué nos está sirviendo esa meta política que nos fijamos hace décadas atrás? ¿De qué nos está sirviendo en este momento que se viene una oleada conservadora como con mucho rigor y con mucha violencia? Y es lo que decía Daniela, que, o sea, ¿qué pasa con esto que hemos estado, que se ha estado impulsando desde el feminismo? Quizás pues hay que reflexionar y ver si hay que buscar nuevas estrategias de movilización política dentro del feminismo. Gracias, Natalia. Le paso el uso de la palabra a la doctora Ana Muchastegui. Le agradezco mucho la invitación y la conversación, y voy a hablar de una perspectiva bien distinta de las que he escuchado en la mesa, que es desde la perspectiva de una investigadora cualitativa de campo que trabaja sobre producción de subjetividades en México. Y lo que quisiera compartir tiene que ver con investigaciones de campo que hemos hecho con mujeres que han accedido al aborto legal en el DF y los efectos que eso ha tenido en su concepción de sí mismas y en su concepción de sí mismas como ciudadanas. Antes que nada, me parece que en este sentido la ILE y la diversidad de formas de familia atentan precisamente contra un eje constitutivo de la subjetividad en México, que tiene que ver exactamente con lo que dice Berta. ¿Qué quiere decir humano? Y humano en esta concepción quiere decir heteronormatividad reproductiva. En esa lógica, ni las familias de personas del mismo sexo, ni las mujeres que interrumpen un embarazo corresponderían a esa categoría de humano. Y en un sentido, este atentado contra los derechos de las mujeres en el caso de la interrupción del embarazo tiene que ver con un objetivo fundamental, no solo de la derecha, sino esto tiene que ver por supuesto con la historia, que es la regulación de la sexualidad y sobre todo la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, que son el puntal de la organización de la división sexual del trabajo y del trabajo del cuidado, que está de fondo en el modo en que esta sociedad se maneja.
Por otro lado, en términos de la investigación de campo, lo que nosotros hemos escuchado de las mujeres que acceden a un aborto legal es que el aborto en esta ciudad pasó de ser, de una noche a otra, de un delito a un derecho. Y las mujeres pasaron de ser infractoras a ser ciudadanas, automáticamente en una noche. Esto ha tenido un efecto muy importante en el modo en que las mujeres están pensando sobre sí mismas en términos del derecho a decidir sobre su cuerpo, y particularmente porque son los servicios estatales de salud los que proveen el servicio. El solo hecho de que el hospital diga, o en el hospital uno pueda acceder a la interrupción legal del embarazo de manera totalmente segura, es por sí solo una legitimación de la decisión de la interrupción del embarazo y una legitimación del sujeto de la decisión. El solo hecho de que el Estado provea el servicio tiene, de hecho, de facto, ese efecto sobre las mujeres. Es decir, hay un efecto de ciudadanía. Y ahí es a donde quisiera llevar mi tercer comentario, que tiene que ver con que, si bien no están directamente relacionadas, estas iniciativas podríamos ligarlas a un embate contra el estado de ciudadanía, contra la ciudadanía, contra los derechos sociales, económicos y políticos, y no decir contra los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Pero creo que una cosa que yo lanzaría a la mesa, a las feministas y a todo el mundo que está involucrado en esta preocupación, tiene que ver con algo que me preocupa, que es la manipulación del tema de la violencia social, y en particular de la violencia contra las mujeres, porque el modo en que se manipula el tema de la violencia contra las mujeres hace que los diversos grupos y que el propio gobierno legitime una serie de acciones que en realidad atentan contra los derechos de las mujeres. ¿Y a qué me refiero? En un Estado neoliberal donde los derechos fundamentales están bajo ataque, lo que se está llevando a cabo es un proyecto de programas de combate a la pobreza que en realidad minan los derechos de la ciudadanía y que permiten, en un sentido, que al manipular el tema de la violencia y todo se vuelva una dicotomía entre víctima y perpetrador o perpetradoras, las mujeres fácilmente se vuelven perpetradoras de un acto criminal contra el feto que adquiere sujeto, que adquiere titularidad de derechos. Eso es lo que yo quisiera decir. Gracias. Muchas gracias, doctora Amuchastegui. ¿Alguien más que quiera continuar? Sí, doctor Leonardo Ríos, por favor. Yo quisiera, un poco en sintonía con lo que decía Daniela, de pensar que siempre la derecha se nos aparece como el gran coco, ¿no? Y que ahí viene. Siempre ha estado ahí presente. Las derechas mexicanas son una constante, un actor constante en la política, y me parece que en ese sentido la esquizofrenia que vive Natalia en el Estado mexicano lo que devela en muchos sentidos es que el Estado es un espacio de disputa de distintos grupos sociales, ¿no? Y que en ese sentido este ejercicio que hoy realizamos me parece que honra una acción universitaria de vieja data, de involucrarse justamente en la resolución de los problemas en un país como el nuestro, desigual, lleno de opresiones, y que en ese sentido las y los universitarios, en lugar de seguir pensando que lo que valida nuestros conocimientos son los SNIs, son los PRIDES, es justamente nuestra vinculación necesaria con las formas de eliminar las opresiones y generar libertades. En ese sentido, yo había pensado que además de ignorante en materia de derecho, el legislador panista es un ignorante, y es preocupante que una ignorancia se vuelva el nodo central de algo que va a ser materia legislativa, es decir, un espacio que va a generar propuestas legislativas. ¿Y cuál es la gran falacia? La gran falacia que todas y todos aquí sabemos es que la familia, esta que nos dice que es el lazo natural, que ha sido como el ave fénix, ha ido y venido la historia y sigue prístina e inmanchable, es una gran falacia, y eso hay que argumentar, ¿no?
porque es una falacia que no soporta el análisis crítico de la historia, de la sociología y de la antropología. Y ¿qué podemos hacer desde la academia? La academia genera conocimientos, divulga conocimientos, y yo estaba pensando que nos hace falta generar investigación, y que creo que más allá de un pronunciamiento deberíamos generar una agenda de investigación para el movimiento social, para el feminismo y para el movimiento de la diversidad sexogenérica. Y una de las cosas que nos debemos es saber, por ejemplo, cuáles son nuestras familias diversas, quiénes son, cómo están compuestas. Cuando se discutió la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en México, los datos para legitimar las bondades y las maldades de las familias homoparentales eran datos que están generados en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros confines. Nos debemos saber quiénes somos, ¿no? Y nos debemos saber qué tipo de familias conforman hoy la sociedad mexicana, porque en efecto, históricamente sabemos que esta familia de mamá, papá, ni la Sagrada Familia funciona, ¿no? Pero además, hoy en día es verdaderamente insostenible, y esa es una de las vetas en torno a que nos obliga a la generación de conocimientos que demuestren que es terrible seguir legislando y haciendo políticas públicas sobre una falacia, sobre la ignorancia y sobre los prejuicios. Gracias, doctor Leonardo Olivos. ¿Alguien más que quiera participar? La maestra Estefanía Vela, por favor. ¿Verdad? Sí, doctora, ahorita le doy la palabra. Yo quisiera comentar un poco en el sentido en el que estaba comentando Ana, y me parece que es muy importante pensar que el Estado, el poder nos ha llevado a su terreno, nos ha desmarcado mucho de lo que el feminismo desde los 70 había discutido. Creo que en términos de la pregunta que hacía Berta, me parece que es importante recuperar la idea del feminismo como humanismo y pensar que esta es una manera de ver el mundo distinta, y que ese es algo que nos han un poco ganado terreno los discursos oficiales sobre el género, sobre un poco lo que decía Ana, la violencia y la manipulación que se da en torno a esto, y que nos ha llevado a dejar de discutir cuestiones que para el feminismo eran importantes y que de repente vuelven a ser importantes cuando hay estos momentos tan graves como el que estamos pasando ahora, pero que cuando viene la calma, pues como decía el compañero, pues nos preocupamos por las becas, por el SNI, por todas esas cosas, ¿no? Y dejamos de discutir, sí, realmente cuestiones como decía Ana, el cuerpo de las mujeres, la sexualidad, el control que se está teniendo sobre esto, y que nos está ganando terreno, no nos damos cuenta. Lo sentimos cuando queremos, por ejemplo, volver a hablar de feminismo en la academia. Es un problema, todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Cuando quieres hacer un doctorado en estudios feministas, bueno, ¿eso qué es, no? O sea, yo les pago, dicen, sí, si traen a alguien que hable sobre educación y género, pero si hablan de feminismo, pues no con la pena, pero eso qué es, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos también, en términos de las jóvenes, de las estudiantes que tenemos, pues seguir haciendo una labor de hormiga cotidiana, de seguir reflexionando en torno a lo que ha hecho el feminismo y lo que significa, repito, el feminismo como humanismo. Muchas gracias, doctora Elsa Muñiz. Se da la palabra a la maestra Estefanía Vela. Bueno, hola, una disculpa por llegar tarde y tarde en encontrar la torre. Quiero traer a colación un tema que no es de los tres que se pusieron en la agenda, pero que a mí me pareció espectacular para demostrar varios límites, que fue la discusión que se dio hace unas semanas en torno a la lactancia aquí en el DF, por las siguientes razones. Número uno, algo que me pareció impresionante de la campaña y que tiene su correlativo en la iniciativa para regular la lactancia materna aquí en el Instituto Federal, es que se afirmara que el niño tiene derecho a la lactancia, el niño.
Esto para conectarlo con todo el tema de cómo ya el discurso de los derechos es un discurso que todo el mundo está utilizando y que todo el mundo extiende para todo, ¿no? Y aquí, entonces el tema de, a pesar de que la Constitución y los tratados hablan del derecho de las mujeres a la lactancia, aquí ya se proponía que fue un derecho del niño. El número 2, toda la discusión, por ejemplo, en torno al aborto, donde técnicamente todavía no hay un nacimiento, aquí desaparece porque ya tienes un niño y una niña, ¿no? Y se jala todo el discurso de los derechos. Y vi cómo, la utilización de los derechos para hablar del derecho de la lactancia del niño. Número 2, una vez más, algo que desde el feminismo nos sorprende, pero cómo todo el discurso de la perspectiva de género se colapsa cuando una vez más está en el centro del cuerpo, porque la lactancia es cuerpo de la mujer, y aquí esto ya no es estereotipos de género, esto ya tiene que ver con una función del cuerpo, ¿no? Cuando aparece a través del cuerpo, y número 2, cuando aparece el otro, en este caso el niño, que ya sabemos que en aborto precisamente lo que quieren hacer es traer el niño al feto, ¿no? y colapsar la distinción, pero no me dejó de impresionar cómo una iniciativa que pretende ser, digamos, progre, trajo para mí todos los fantasmas o todos los puntos sobre los cuales hay que trabajar. Uno es, creo que ya tienen capturado, o sea, ya todo el mundo está hablando de derechos, entonces creo que hay que sofisticar e insistir como en el tema del aborto, este documento de, el derecho a la vida, 3 puntos, ¿de quién? ¿No? Porque lo mismo en el tema de familias homoparentales, es que está bien, por 2 segundos cásense, pero ¿qué del derecho a los niños? Entonces una y otra vez tenemos que insistir en el ejercicio de, sí, a ver, claro que existen los derechos de los niños, nadie ignora a los niños, ¿no? Pero precisamente pero eso ya implica argumentar mucho más, ya no basta con decir derechos, ¿no? Y número 2, el tema también de la lactancia, y esto lo digo sobre todo como abogada, hablando, por ejemplo, a mí una de mis preocupaciones es cómo creo que la mayoría de las facultades de derecho siguen pensadas para litigantes y jueces, más que para personas que hacen derecho desde el legislativo o desde el ejecutivo, lo que implica que la mayoría de los abogados tenemos un razonamiento muy limitado y muchos de los problemas de género no los vamos a resolver en el judicial. Y el problema de la lactancia en el centro es, esto no solo se gana en los tribunales, necesitamos políticas públicas que vengan del ejecutivo o del legislativo, y ahí, al menos desde lo que yo a veces percibo como mi disciplina, hay un hueco inmenso, también para el tema, por ejemplo, de el trabajo en general de las mujeres. El 2012 pasaron reformas a la Ley Federal del Trabajo para incorporar algo que ya veníamos tratados, que es todo el tema de la no discriminación en el empleo. Ahí, por ejemplo, tenemos un broncón judicial porque procesalmente no se sabe, hay muchas vías, pero eso, sofisticar el discurso de los derechos porque ya todo el mundo lo está usando, y ver cómo en el tema del aborto insistir en el derecho a la vida de quién, en el tema de las familias homoparentales también el derecho de quién. Ahora, por ejemplo, que fue la marcha, no sé si pudieron ver el tuit de Laura Zapata, que se quejaba de cómo habían capturado el Zócalo, ¿no? Y aparecieron otros conservadores a decir, ¿y el interés superior del niño cómo se va, ¿no? Entonces, por ahí, y el tema de cómo conectar, porque hablando de actores que ahorita nos sirven, creo que el Poder Judicial está en un buen momento ahorita. En el tema, no se pronunció políticamente, pero justo con la Comisión de la Familia salió esta semana un amparo de Colima. Hace un mes salió, diciendo que excluir a las parejas del mismo sexo es inconstitucional en Colima. Volvió a sacar el mes pasado el mega amparo del interés legítimo para el caso de Oaxaca. Entonces la Corte va duro en el tema LGBT. Pero el judicial tiene sus límites, ¿no? Entonces, desde el derecho yo vería eso, cómo dialogar con los actores que sí nos sirven, pero ver el límite para el tema de política pública, y sofisticar el tema de los derechos, que ya estamos todos en lo mismo. Gracias, maestra. Ya están aquí prenditos, le podría pasar el micrófono al doctor Fabricio, gracias. Pues una cosa que me llama la atención, y continuando con este tema, es que el senador en cuestión de hecho usó el lenguaje de la no discriminación para fundamentar su propia propuesta. Él decía que estaban discriminando a un conjunto importante de mexicanos que no compartían estos valores, y sí llamaba la atención en esto que menciona Estefanía de cómo se ha malbaratado el lenguaje de los derechos, que él lo ponía como una defensa de una mayoría de mexicanos que no se veían representados, y sí era verdaderamente impresionante que usara el lenguaje de la no discriminación para avanzar una agenda de discriminación.
Y quería mencionar eso, no solo por el tema de los derechos, sino por algo que ya habían mencionado, y es si los espacios institucionales de hecho están dando causa a esas preocupaciones. El sábado en la Marcha del Orgullo me sorprendió, a la vez gratamente y no, la irrupción pues, de un colectivo anarquista queer, anarquista feminista, que me llamó mucho la atención, el Bloque Rosa y el colectivo anarco-queer, porque iban cubiertos de la cabeza. Y hasta donde yo sé es la primera vez que de hecho eso pasa en una marcha, y me llamaba la atención porque ellos ya no estaban buscando interpelar al Estado. O sea, había una sensación de exclusión y de decepción ante las instituciones, que lo que estaban buscando ya no era de ninguna manera generar un espacio, ya no era ser recibidos, ya no era que fueran retomados, sino simplemente era, y así lo ponían, expresar un enojo ante esa institución. Y sí me llamó mucho la atención la emergencia de este grupo, que igual es pequeño, pero no es la única ocasión que en un movimiento social en los últimos años emergen estos grupos que ya no tienen un interés de un diálogo institucional, que se sienten completamente excluidos. Gracias, doctor Fabricio. Sí, doctora Lucía Melgar, adelante. Muy brevemente quisiera retomar algo de lo que dijo Ana Muchasti. Yo creo que señaló uno de los puntos importantes, porque en efecto tenemos un problema de atentado contra la ciudadanía, en el sentido de deshacer lo que puede ser la ciudadanía. Tendría que ver con lo que también planteó Estefanía Rueda, o sea, el hecho de que el Estado venga a decirle a las mujeres cómo tienen que hacer usando el derecho de los niños. O sea, creo que hay una especie de mezcla de un discurso de derechos por un lado, un discurso a veces de género también institucionalizado, y por otro lado acciones que minan lo que es la ciudadanía. O sea, la ciudadanía organizada no se le está haciendo caso, está aumentando la represión cuando se manifiestan y no son los grupos aceptados. Creo que eso es un tema importante. Creo que en efecto la manipulación de la violencia es un problema muy serio. O sea, por un lado se está usando el discurso del miedo, que ya llevamos más de 7 años con ese discurso entre nosotros, y es el discurso de la criminalización de los grupos sociales, de las mujeres que están en la cárcel por homicidio agravado en razón de parentesco, de la aparición de niños sicarios, o sea, es cierto, los niños ya son monstruos, las mujeres son monstruos, las escuelas de repente se vuelven fábrica de monstruos también, ¿no? Porque ahora el bullying es muy importante, pero el bullying visto desde un punto de vista completamente fragmentado. Y creo que se podría, tratando de complementar lo que dijo Ana, yo creo que el Estado está jugando con un discurso fragmentado de la violencia. O sea, es violencia contra las mujeres por un lado, violencia de los niños por otra. Se ha hablado desde hace ya tiempo, creo que desde el 2009 o por ahí, de violencia social, y cuando se habla de violencia social se le echa la culpa a las familias y en particular a las mujeres en algunos estudios, de que porque no tienen valores, crían hijos que son violentos, entonces los jóvenes son violentos y pues lo que hay que hacer es meterlos a la cárcel, ¿no? Entonces creo que un poco la respuesta de la academia tendría que ser retomar estos discursos acerca de la violencia y plantearlo de una manera integral. No podemos aceptar como academia que por un lado, porque hay fondos para violencia contra mujeres, violencia contra bullying, violencia contra no sé qué, nos concentramos en una u otra. Si no nos ponemos todas juntas, no vamos a resolver el problema, y creo que es la manera en que el Estado nos está fragmentando, ¿no? O sea, en un sentido. Y por otro lado, creo que yo tengo un problema, y lo digo claramente, con toda esta cuestión de la institucionalización de la perspectiva de género. Creo que sí, en efecto, es producto de un gran esfuerzo de muchos grupos, de muchas feministas, de muchas mujeres, incluso de políticas. Pero en mi opinión, ahorita es un simulacro. O sea, el anteponer la paridad, o sea, la paridad tiene un sentido, las mujeres tienen derecho a participar en la política, perfecto. Pero eso no es ser feminista, eso no es avanzar discursos del feminismo, eso no es avanzar prácticas feministas. Las políticas que están ahí, las mujeres que están ahí por cuotas, no necesariamente son feministas, y muchas de ellas son cómplices de las políticas del Estado, que son políticas de simulación. Por dar un ejemplo que acaba de pasar, es InMujeres, CONAVIM, son instancias
que supuestamente se derivan de los movimientos de mujeres. Esos movimientos y comisiones como la Comisión del Feminicidio en la Cámara. Esas comisiones y esas instancias no han dado cuenta de sus gastos, de dónde han gastado el dinero. Se les ha pedido varias veces y no hacen el menor caso. Entonces, no es porque no hay transparencia en este país, ¿no? En muchas instancias. Pero creo que el problema es que, por ejemplo, se crea una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con un presupuesto y con una figura que se llama alerta de violencia de género. En el caso actual, para Guanajuato se creó un grupo de trabajo particular. Está aquí Cintia Galicia, que me gustaría ojalá luego pudiera participar en la discusión, que ya entregó un informe sobre Guanajuato hace un mes y que no se ha publicado. Y a los 2 académicos nacionales que se les nombró por 2 años, ya para la violencia, la alerta de violencia de Morelos, ya no los incluyeron. O sea, creo que ese es un ejemplo más de política de simulación por parte del Estado. Entonces, el problema que veo es que, y yo misma, digamos, formaría parte del problema, porque yo doy cursos de sensibilización en perspectiva de género en algunas secretarías de Estado, ¿no? Y me cuestiono por qué lo hago, y lo estoy diciendo muy francamente. Creo que, o sea, lo hago porque pienso que a lo mejor alguien aprende algo, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que sí estamos en el peligro de ser cómplices de una política de simulación. A mí, francamente, no me interesa que haya mitad de mujeres en el Congreso y sentir que eso es un avance feminista, porque si no son feministas las que están ahí, a mí no me interesa que estén. Prefiero que esté un hombre feminista o un hombre humanista, como lo quieran llamar. Pero creo que es un problema, porque igual que nos robaron el discurso de los derechos, el discurso del género también está transformado en otra cosa. Entonces, en ese sentido, es como estar en una trampa, y creo que por lo menos como academia nos podemos cuestionar cuál es nuestra relación con ese Estado y con ese discurso, y que por lo menos en algunos casos muy específicos sí tenemos que marcar un límite. Gracias. Doctora Ana Chastegui. Bueno, yo quería abundar un poco sobre una perspectiva más amplia de la que estamos conversando, que tiene que ver con que estamos pensando esto para el Estado mexicano, cuando en realidad creo que lo que nos estamos enfrentando es una transformación global, como todos suponemos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a una tendencia global que tiene que ver con el avance de la política carcelaria, es decir, el desmantelamiento cada vez más intenso, más efectivo del Estado de Derecho y de los derechos ciudadanos, en favor de una narrativa que podríamos casi decir global, que tiene que ver con víctimas y perpetradores. Yo quiero abundar sobre eso, y que permite así construir un clima cultural de oposición, de guerra, de odio, que nos lleva necesariamente a pensar en víctimas, victimarios, más allá de las evidencias que todos tenemos de la violencia que prevalece en nuestro país. A lo que voy es que si bien podemos y debemos hablar del Estado mexicano, en realidad creo yo que estamos frente a una transformación global que tiene que ver con ese objetivo, y que tiene que ver con el avance de las políticas neoliberales. En esa lógica, entonces, por ejemplo, el avance del derecho al aborto legal es, en el DF, por ejemplo, un derecho universal, no es un derecho al que todas las mujeres tenemos acceso, y que en la lógica de la víctima-victimario no cabe, porque las mujeres que interrumpen un embarazo no se ganan la interrupción del embarazo con vulnerabilidad. Es decir, lo que quiero decir es que la lógica de la política carcelaria construye víctimas, victimarios y gradientes de vulnerabilidad. ¿Quién es más vulnerable en esta sociedad? No quién es titular de derechos, que lo somos todos, sino quién es el más vulnerado. Y solo el más vulnerado tiene acceso a una serie de servicios y compensaciones que están mucho más ligadas a políticas neoliberales de compensación o de combate a la pobreza y la exclusión que el avance de los derechos. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra discusión tiene que también incluir
un reconocimiento de tendencias globales que van más allá de los estados-nación y que tienen que ver con el avance del neoliberalismo y el capitalismo tardío. Gracias, doctora Muchastegui. La doctora Marta Lamas. Tomándole la última frase a Ana, yo creo que también como un resultado de la política neoliberal, el capitalismo tardío, está el llamado posfeminismo, que se puede interpretar o leer desde dos maneras: lo que viene después del feminismo, el post como después del feminismo, ¿verdad? Y desde un punto de vista de postestructuralismo, de tratar de entender cómo se construyó eso. Y ese fenómeno que, digamos, está ahorita boyante en el primer mundo, en las democracias occidentales, se ha expresado en una generación de jóvenes, muchas de ellas universitarias, muchas de ellas profesionistas, que su discurso es: yo no soy feminista, pero, ¿no? Yo no soy feminista, yo estoy empoderada, yo tengo posibilidad de consumo, libertad sexual, toda una serie de cosas. Y creo que eso es uno de las grandes, digamos, desafíos, carencias, hoyos que tenemos, que de la mano del avance de la política carcelaria y del otro lado de la retracción de una generación que debería de estar saliendo a la calle a luchar por toda una serie de cosas que no se han conseguido, desde este individualismo, ¿no?, posmoderno y posfeminista, no está dando esa fuerza de combate que se requiere, ¿no? Entonces tenemos no solamente a la derecha, y a una derecha, como bien se decía, no solamente en el sentido del PAN o de la Iglesia Católica, creo que lo decía Patricia, sino a los propios empresarios y a los políticos priistas y al PRD también con esa mirada conservadora, sino que tenemos del lado de las jóvenes que podrían estar dando la batalla, que serían las universitarias, también esta cuestión de la actitud postfeminista, de yo paso de este tipo de cosas. A mí eso me parece que si vamos a analizar, y creo que es un acierto lo que plantea Ana Muchastegui y también Lucía, de ver el panorama global, creo que en el panorama global una de las piezas importantes que tenemos que ver es esta. Bueno, yo siguiendo con esto de que en la academia hay que hacer agendas de investigación, como decía Elsa, y también divulgar y difundir, y también pensar como desde otras posturas, yo diría que esta provocadora propuesta del feminismo como una política de la transmodernidad, a lo mejor vale la pena que la volteemos a ver, que habla más de lo colectivo, menos de lo individual, habla más de esta reparación del daño colectivo, solidario, más que el marco liberal de derechos. Entonces, enseñar desde otras partes la docencia, sobre todo aquí en las facultades de Derecho, ¿no?, cómo estamos formando a nuestros alumnos y alumnas. Y por otro lado, el que esta agenda de investigación, donde, como decían, nos la quedamos aquí encerrada para puntos académicos, etcétera, y no abrir estos discursos a la transdisciplina, a otras disciplinas, y por otro lado, ser estratégicos tanto en el litigio como en los informes sombra que se llevan a Naciones Unidas, que se llevan a los comités de derechos humanos, al Consejo de Derechos Humanos, el EPU, CEDAW, la CSW. Entonces, tratar de ser estratégicos desde la parte teórica, también ir acompañando a las organizaciones de la sociedad civil que hacen este tipo de trabajo, porque yo creo que llegó el momento que están abiertos a trabajar en conjunto con la academia. Bueno, es lo que yo he estado observando. Gracias, maestra Lourdes. Pues muchas gracias a todas y todos nuestros especialistas por esta diversidad de visiones, desde una diversidad también de disciplinas que enriquece muchísimo la discusión sobre estos temas. Me gustaría ahora abrir el diálogo con nuestro público, con las personas aquí participantes. No sé si quisieran plantear alguna pregunta, hacer algún comentario. Bueno, yo soy Cintia Galicia, soy representante de la Academia del Colegio de México, concretamente ante el grupo de trabajo que está dando seguimiento a la investigación de los feminicidios en el estado de Guanajuato.
Y bueno, hemos tenido un trabajo sumamente arduo tratando de aplicar una ley que no tenía como dientes, dicen todos. Nosotros le tratamos de poner dientes a la ley. Hicimos mucho trabajo durante el primer mes de mayo. Y bueno, evidentemente no fuimos lo suficientemente institucionales como les hubiera gustado tanto a la CONAVIM como al Instituto Nacional de las Mujeres. Fuimos elegidos con una convocatoria pública abierta que, de acuerdo a nuestros currículums se publicaron. Recibimos el apoyo de varias instituciones académicas y estuvimos respaldadas durante un mes de trabajo. Hicimos un conjunto de 15 conclusiones y un informe aproximadamente de 40 páginas que se concluyó el día 29 de mayo. Y a partir del día 29 de mayo pues dejaron de alguna manera de lado el grupo de trabajo y iniciaron las instituciones su trabajo pues por su lado de ocultamiento, modificación al informe, etcétera. El día de hoy, a 30 días de que se terminó de elaborar el informe, estamos enviándole una carta que ya algunas personas la conocen, si no aquí tengo más copias, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la CONAVIM para que publiquen y envíen el informe con las recomendaciones al Estado de Guanajuato, y de no aceptar estas recomendaciones tendrían que haber emitido la alerta de violencia de género pues de manera inmediata. Entonces, ahorita, el día de ayer, nos excluyeron ya de los grupos de trabajo. En Morelos se supone que nosotros éramos representantes de la academia durante 2 años. Nos excluyeron a mí y al doctor Carlos Echarri, también del Colegio de México, del grupo. Nombraron por dedazos, sin ninguna explicación y con absoluta falta de transparencia, a 2 personas académicas que, bueno, no conocemos a estas personas, pero bueno, simplemente aceptar un cargo de manera ilegítima, pues ya tendrían que dar una explicación de por qué están aceptando sustituir a 2 personas que fueron democráticamente elegidas y que tenían el respaldo de la academia. Y bueno, esperemos que el día de mañana este informe se remita al Estado de Guanajuato y la carta, bueno, ya está enviada, porque la situación, las condiciones bajo las que se realizó la investigación fue que nosotros, las y los investigadores que nos integramos al grupo, cubrimos todos los gastos, hicimos todo lo que tenía que ver incluso con papelería, transporte, hoteles, etcétera. Las autoridades se negaron rotundamente a aportar cualquier cosa para las visitas in situ, para las citas a las víctimas, las visitas a los procuradores de los estados, etcétera. Y bueno, evidentemente su táctica era que el informe no se realizara, que las visitas no se realizaran, y pues nosotros decidimos que lo íbamos a hacer de todos modos. El informe está, como les digo, desde el 29 de mayo y no entendemos todavía por qué no se ha remitido al Estado de Guanajuato las recomendaciones. Si no les va a aceptar, pues ya tendría que dictarse la alerta de violencia de género. De primera, Roberto. Es que hay 2 académicos que son del Estado, que son Roberto Castro y Irene Cacique, que son de Morelos. Sí. Pero se supone que la convocatoria tenía que haber sido una convocatoria abierta y no fue tal. Y luego está un académico del Estado de México, cuyo nombre no recuerdo, que es de la UAM, y es especialista en violencia, pero no en violencia de género, o sea, trabaja en el Plan Mérida. Y el otro no me acuerdo quién es, pero básicamente el problema es la los nacionales son los 2 del Estado de México, o sea, son académicos del Estado de México. Ok, si me permiten, quiero leer 3 preguntas que tenemos. En el piso 7 se está transmitiendo esta reunión, ¿no? Por video, y entonces hay parte del público que quiere plantear algunas preguntas a las especialistas y especialistas aquí presentes. Voy planteando una por una y quien quiera contestarla, levante la mano y le cedo el uso de la palabra. Una persona pregunta: ¿en qué ha fallado el feminismo institucionalizado y cómo trabajar a la opinión pública? ¿Quieres leer las 3? Leo las 3 y quien quiera contestar. Okay. La otra pregunta es: ¿qué propondrían para que estas ideas lleguen a la población no académica y no feminista para que se sumen a un movimiento de respuesta? Y la otra pregunta es: ¿realmente es suficiente con hacer investigación desde la academia y dejar de lado el activismo, la acción social y la presión a los políticos para suavizar o recuperar los derechos ganados? No sé quién guste contestar alguna de estas preguntas. A ver, yo creo que el feminismo, hay muchos feminismos, no sé, cuando se dice feminismo institucionalizado,
si se está hablando de las ONGs, y en algunas cosas han fallado y en otras ha acertado. Yo creo que la despenalización del aborto se logra mucho por el trabajo de las ONGs feministas y de lo que se podría llamar feminismo institucionalizado. Yo creo que para criticar a un movimiento, como un movimiento feminista, hay que tener también una visión histórica, ponerlo en contexto y saber pues, que se dan a veces 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Y sobre todo una cosa que en un momento determinado se llamó el triángulo de oro, que era que para poder avanzar necesitas en una punta a las académicas, en otra punta a las activistas de la calle, las feministas, y en otra punta a las aliadas del gobierno, las funcionarias, las diputadas. Cuando las 3 puntas están en sinergia, se avanza en muchas cosas. Yo soy muy crítica digamos, de muchas cosas que ha hecho el feminismo o la tendencia del feminismo a la que yo pertenezco. A veces se le llama feminismo institucional, a veces se le llama feminismo de ONG, a veces se le llama feminismo socialista, dependiendo de quién hable de ese feminismo, y creo que ha fallado y ha tenido aciertos. Y creo que además la responsabilidad de lo que está pasando políticamente con el tema de las mujeres, la violencia, el género, el aborto, no es nada más responsabilidad del feminismo, sino yo lo vería como una responsabilidad de la izquierda en su conjunto, y ahí metería no solo la izquierda partidaria, sino también las otras partes de izquierda. ¿Y cómo trabajar con la opinión pública? Yo creo que allí es como puede cada quien y desde donde puede cada quien. O sea, no es que la opinión pública nos va a abrir generosamente los espacios para que podamos hacer nuestros planteamientos, sino que habrá que buscar los intersticios donde colarse, donde poder tener un efecto, y hay muchos tipos de trabajo. Yo creo que es muy importante el trabajo de editorialistas, el famoso círculo rojo. Creo que es muy importante trabajar con periodistas, talleres con periodistas y trabajo con reporteros para que revisen y den la versión, digamos, más cercana a la nuestra de lo que está pasando, ¿no? Y creo mucho en el trabajo cultural. Creo que los grupos de teatro, de cine, de música, las chavas punk, los grafitis, que hay toda una cuestión en términos de trabajo que también impacta la opinión pública. Entonces, no resulta fácil contestar con una sola cosa de qué ha fallado. Ha fallado en algunas y acertado en otras, y hay muchos caminos para trabajar con la opinión pública. Muchas gracias, doctora Lamas, por esta respuesta tan completa. No sé si alguna de nuestros especialistas quiera... Ok. La doctora Buquet quiere participar. Bueno, es muy difícil pensar en qué ha fallado el feminismo. Yo creo que el feminismo ha hecho grandes cosas a lo largo de siglos, además. Y no creo que sea responsabilidad del feminismo, ¿no? Marta acaba de decir algo muy importante, el triángulo de oro: academia, activismo y legisladoras, legisladores. La transformación de las relaciones de género no depende ni de un movimiento, ni de una persona, ni de una institución, ni de un grupo, depende de procesos de transformación social muy, muy complejos. Pero yo aprovecho esa pregunta para retomar algo que planteó Lucía, pero que la verdad lo han planteado todas y todos de distinta manera, y es la preocupación por los procesos de institucionalización del género, ¿no? Una preocupación muy grande que tiene que ver con el género se ha vuelto una moneda de intercambio. El género se ha vuelto un escenario que se puede aprovechar para distintas cosas, ¿no? Para conseguir puestos, para conseguir dinero. El Estado ha distribuido una gran cantidad de recursos para transversalizar la perspectiva de género en la administración pública federal y en distintos ámbitos, y para mí está produciéndose un fenómeno que me ha dado, no sé por qué, denominar como las tecnócratas del género.
creo que hay una gran cantidad de personas, normalmente mujeres, porque piensan que para defender los derechos humanos de las mujeres hay que ser mujer, y coincido ahí con Lucía, que eso no es así necesariamente. Hay que ser feminista, hay que ser humanista, se puede ser hombre o mujer. Pero bueno, hay una gran cantidad de mujeres, mayoritariamente, que están tomando posiciones muy importantes en distintos espacios, como por ejemplo las presidentas de las comisiones de equidad de género de las cámaras, las federales, las estatales, que de ninguna manera representan los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una especie de perversión de los recursos, del discurso. Como se ha dicho también acá, se ha manoseado el discurso de género, se ha manoseado el discurso de los derechos humanos y se está utilizando de manera contraria a su objetivo original, ¿no? Entonces, tal vez ahí tenemos un campo de acción. Daniela lo dijo en algún momento, a quienes estamos eligiendo, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguen a presidir estas comisiones tan importantes en los poderes legislativos mujeres que no tienen ningún interés particular por promover los derechos de las mujeres? Creo que es uno de los temas más que se puede plantear en este sentido. O sea, hay gente que la ha estado estudiando hace tiempo y que había ido, digamos, advirtiendo, pero los gobiernos no reaccionan hasta que no tienen una tragedia enfrente, y entonces de repente descubren, igual que de repente descubrimos que tenemos no sé cuántos millones de pobres ya en México, descubrimos que hay niños migrantes que están completamente abandonados, ¿no? La situación en Estados Unidos pues es muy complicada, porque obviamente hay muchísimo racismo, hay una situación que hay muchos grupos que son antimigrantes, y además muchos estados han aprobado leyes antimigrantes. Entonces, para ellos los niños no son niños, o sea, son posibles migrantes, y además siempre tienen miedo que si aceptan esos, entren más. No es siempre el miedo a la invasión del otro a Estados Unidos. Entonces creo que es una doble responsabilidad, tanto de México, además, porque hablemos de México, o sea, México también ha maltratado a los niños, no los tiene en las mejores condiciones que usted acaba de señalar. O sea, en México mismo hay una deficiencia total del Estado, pero creo que es una política de México y de Estados Unidos de completa irresponsabilidad, incluso de ilegalidad respecto a la migración. Creo que tenemos que defender el derecho a migrar, y ese es un derecho que no están dispuestos a reconocer ni México ni Estados Unidos. Pero es todo lo que puedo decir. Gracias. Yo menos. Yo ni a... No, fuera broma, no tengo nada que decir. Más allá del tema de derechos migrados, la mezcla entre el concepto de ciudadanía y nacionalidad también tiene sus límites. El seguir fincándole los derechos a los estados, a pesar del discurso de los derechos humanos, y la persona que busca trascender las fronteras tiene un pequeño problema, es que hay una frontera, hay un límite literal. Fuera de eso, me encuentro absolutamente incompetente para decir cualquier cosa. Es mejor la indecisión. Por supuesto que no voy a tomarle la palabra a Estefanía, me van a disculpar, pero ese es un tema bastante serio y que sí requiere la mirada de alguien especialista en el tema. Más bien, mi intervención va a estar un poco desfasada, porque tenía que ver con las anteriores preguntas de quienes nos acompañan hoy, y solamente voy a hacer dos puntualizaciones, porque comparto mucho de lo que dijo Lucía Melgar antes de que le preguntaran sobre la infancia y esas cosas terribles que están ocurriendo. En relación con esta aparente disyuntiva de o hacemos investigación y academia o hacemos activismo, creo que también es uno de los lugares de los que nos tenemos que descolocar, porque no es una disyuntiva. Me parece que cada uno de los grupos de feministas intenta hacer lo mejor dentro del área del campo en que ha elegido realizar su práctica, su militancia y su activismo
feminista, y en ese sentido creo que el problema no es que haya investigación y activismo y ONGs, sino que el problema es cómo nos vamos a articular en estas coyunturas y cómo nos vamos a encontrar y cómo vamos a entrar en comunicación y en diálogo para encontrar algunas formas de trabajo en común en torno a un punto, etc. Y la segunda es que creo que también desde la academia tenemos la responsabilidad de decir que es cierto que el discurso de los derechos ha sido capturado o secuestrado, se dijo por ahí, apropiado, pero no perdamos de vista que esto ha sido posible porque también la Iglesia Católica y la derecha tiene y tenía antes un discurso de derechos centrado en la dignidad humana, y que es a partir de ahí que se ha podido hacer también una relectura del otro lado y que han podido desmontar del otro lado nuestro discurso sobre los derechos. Y en ese sentido tenemos la responsabilidad de enfatizar todas las veces cuál es nuestra postura desde el feminismo en relación con los derechos y en particular con los derechos de las mujeres. También se me olvidó, pero creo que iba en el sentido de matizar el desasosiego que produce la institucionalidad. Y creo que en alguna manera hoy estamos siendo aquí convocadas y convocados por dos instituciones, y eso de alguna forma coloca lo que antes, digamos, una de las vertientes también que se critica del feminismo es este feminismo académico, ¿no? Y yo creo que ha sido la posibilidad de que nuevas generaciones se aculturen en el ideario feminista ha sido que el feminismo entre a estas universidades. Y hoy en día me parece que hay que aprovechar la autoridad que nos da la institución universitaria, la UNAM en este sentido, y el resto de las instituciones de las cuales las y los que están aquí presentes, para justamente hacer llegar nuestra voz, nuestras reflexiones a quienes competen tomar decisiones, ¿no? Pero me parece que hay que matizar esta crítica, como hay que matizar la idea de que los derechos humanos, de que el género ha sido capturado por la derecha. Yo me acuerdo de lo que decía Joan Scott, ¿no? Que el concepto mujer y el concepto hombre son vacíos y al mismo tiempo, no recuerdo la otra frase, ¿no? Abusados de contenido. Exactamente, y eso también esto nos coloca en el campo de que los derechos y el género son conceptos que están siempre en disputa, y hay que darle, no hay que abandonarlos, porque han sido también paraguas fundamentales, pisos de civilidad que no hay que renunciar, ¿no? Entonces eso era lo que quería decir. Gracias, doctor Leonardo Olivos. Perdón, estaba en la lista. Quiero hacer un pequeño alto en el camino, no para parar la discusión de ninguna manera, sino porque, bueno, estamos cerca de las 7, que era la hora planeada para finalizar. Algunas personas ya se han retirado. Y me parece que, bueno, se han planteado una enorme cantidad de problemas, se han planteado también muchas propuestas, ¿no? En particular, Lucía habló de un pronunciamiento, Leonardo habló de investigar la realidad de las familias mexicanas como una de las cosas. Yo quiero ir un poco más concreto, a lo concreto, y es pensar ahora, en estos minutos que nos quedan, además de todo lo que tengan que decir, por supuesto, ¿qué podemos hacer ahora? Si podemos salir de aquí con una propuesta, no sé, hacer un pronunciamiento, que se trabaje entre algún grupo que quiera voluntariamente hacerlo, formar o pensar
cómo desde la academia podemos responder de manera más expedita, más fluida a todos los embates de la derecha, del mundo conservador, porque nos ha tocado, ¿no?, ante lo de Guerrero, ante lo de Nuevo León, ante lo del Senado, miles y millones de mails circulando por todas partes, todo el mundo tratando de ponerse de acuerdo. Y originalmente, y bueno, eso nos desgasta mucho, es lo que decía Marta, ¿no? No podemos dar todas las batallas. Yo creo que tenemos que buscar estrategias, mecanismos desde la academia, y creo que sin duda somos una academia activista, creo que lo somos, ¿no? Pero es distinto ser una academia activista a dedicarnos duramente al activismo como lo hace Luciano Melgar, que no sé cómo le da el tiempo, pero es muy impresionante porque lo hace. Entonces yo quería hacer este alto en el camino por esa razón, para ver si podemos orientarnos un poco a hacer alguna propuesta y a trabajar de repente un grupo más pequeño y poderla compartir y consensar y buscar estos mecanismos para responder de manera muy inmediata a todo lo que está pasando. A mí me parece que la convocatoria de hoy se podría concretar, digamos, operativamente, pensando políticamente, en una especie como de coordinadora de feministas académicas. Los hombres están incluidos en el femenino. Y sí creo, por ejemplo, que el tema tanto de la Comisión de Familia como de lo ocurrido en Guerrero pueden ameritar un pequeño pronunciamiento que salga con los nombres de los que estamos todos aquí, que creo que estaríamos muy de acuerdo en hacerlo, y sería un paso en el sentido de que tú propones. Buenas tardes a todas y todos. A mí me parece que se ha dado un gran paso, y todas las personas de la mesa empezaron diciendo. El gran paso es que dos entidades de la UNAM que se han dedicado a los estudios de género han hecho un evento muy importante, porque efectivamente la academia está, como se dijo, para teorizar, problematizar los acontecimientos que afectan los derechos humanos. En ese sentido, creo que ese es el primer paso, y que el pronunciamiento tiene que ser justamente para que se visibilice que el WEG y el CELICH han hecho un trabajo, una convocatoria para un conversatorio importante. Lo otro es que me parece que las palabras dicen mucho. Una cosa es institucionalizar y otra cosa es la institución. Se ha querido institucionalizar la perspectiva de género, se ha querido institucionalizar los derechos humanos, y estos no son institucionalizables, son vida cotidiana de mujeres y hombres. Y en ese sentido, yo solo pediría también que si hay pronunciamiento se diga que es un pronunciamiento feminista, porque el feminismo no es un tema de currículum, no es un tema, es un posicionamiento político de respeto, en el sentido de lo que dice el artículo 1 constitucional. Muchas gracias. Bueno, maravilloso, ¿no? Se han dicho muchísimas cosas. Ya vamos a cerrar. Le voy a dar el micrófono a la maestra Berta González, pero antes quiero ver si podemos aterrizar algunas de las propuestas. Yo propongo que entre el CEICH y el PUEC, que somos las instituciones convocantes, podamos tal vez hacer un pronunciamiento, sobre todo con el tema de la comisión del Senado, y si se puede o si se quiere y si así se decide. Creo que es muy importante lo que planteó la compañera de Guerrero. Yo creo que era un avance fundamental, ¿no?, que un Estado de la República tuviera esta reforma a favor de los derechos de las mujeres. Me gustó mucho lo que planteó Marta, de si podemos hacer una especie de coordinadora
dice Marta de feministas académicas. Yo no sé por qué me gusta más de académicas feministas, pero eso es lo de menos. Entonces, no sé si el CEICH está de acuerdo en que trabajemos de manera conjunta estas propuestas. Yo le quiero dar las gracias al CEICH y a sus investigadoras e investigadores porque trabajaron para este evento. Quiero darle las gracias al equipo del CUEC muy involucrado en esto, a la maestra Natalia Flores, por supuesto a la maestra Berta González, Daniela Pérez Bolaños, mucha gente. Es lo malo de empezar a decir nombres, porque luego no comete esas faltas. Pero entonces, si están de acuerdo, tomamos eso como decisión de esta, creo, excelente mesa de conversación, y le paso la palabra a Berta. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos nuestros especialistas, a nuestro público, por su interés, por su valiosísima participación. Creo que este ejercicio, como se ha dicho aquí, demuestra el compromiso de la academia con la incidencia en temas sociales de relevancia actual. Yo me adhiero a las posturas que se han planteado aquí, en el sentido de que no debe haber una frontera infranqueable entre activismo y academia. Creo que tanto activistas como académicas tenemos muchos puentes que nos conectan, mucha necesidad de colaborar, y precisamente este tipo de ejercicios abonan en ese sentido y demuestran la efectividad de esa colaboración. Precisamente por eso quiero agradecerles profundamente haber sido parte de este valioso ejercicio, e invitarlos a que nos acepten en próximas convocatorias que hagamos, nos regalen el privilegio de su participación, tanto nuestros especialistas, hombres y mujeres, como el público aquí presente. Gracias.